¿Qué tal, amigos y amigas? A través de tu programa Conexión Cultural, porque todo tiene sentido y expresión, vamos a apreciar este video de los 45 años de las Casas de Cultura en Cuba y ya regresamos. Muchas felicidades a nuestro movimiento de artistas aficionados, a nuestros instructores de arte, a nuestros gestores y a nuestros líderes de proyectos en este año 2023. A todos muchas gracias por mantenerse en esta gran batalla, en esta gran tarea que tenemos todos de ese papel de transformación cultural desde los barrios y para cada una de nuestras comunidades. Este año, que es el año de nuestro 45 aniversario del sistema de Casas de Cultura, pero también el año de nuestro Festival de Artistas Aficionados, el año de nuestro evento, de nuestro Congreso Comunidad 2023. Por lo tanto, las motivaciones son muchas. A todos exhortarlos a que sigamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, que sigamos fortaleciéndonos desde nuestras estructuras y nada, contemos con todos ustedes para que este año sea un año verdaderamente de mucho éxito, de muchos resultados y sobre todo de mucho amor. Aniversario 45 del Sistema de Casas de Cultura. Más de 4 décadas contribuyendo a la vida cultural de la nación. Una institución al servicio de la comunidad. Ya regresamos entonces, ya acabamos de apreciar el trayecto, el desarrollo de la Casa de Cultura, los 45 años que el año pasado cumplieron bajo la gestión presidencial del amigo Diango González, por la cual enviamos un saludo fraterno y solidario. Hoy está presente el embajador de Cuba en Panamá, Víctor Manuel Cairo Palomo, por la cual vamos a desarrollar un coloquio, un diálogo ameno para iniciar qué significa para la Embajada de Cuba trazar estas coordenadas geográficas con Cuba y Panamá y poder lograr una gran conexión entre ambos países. Te agradezco la oportunidad y yo creo que para nosotros es tremendo el placer de acompañarte en el día de hoy. La frase Cuba y Panamá es una gran conexión, es un tema que hemos venido tratando desde que comenzamos nuestra gestión en diciembre del 2022. Cuando nos estábamos preparando, que fuimos designados para cumplir la misión de la Embajada de Cuba en Panamá, nos presentamos en la Feria Internacional de La Habana, una feria importante de comercio que se realiza en Cuba en los meses de noviembre. Y durante ese periodo fuimos al stand de Panamá, un stand grande, un stand con varias representaciones empresariales. En uno de los carteles que identificaba a Panamá, decía Panamá, una gran conexión. Cuando se refiere a Panamá, una gran conexión, lógicamente está basado en que Panamá es el istmo refleja el hub de las Américas a partir de su actividad de transportación aérea, la capacidad que tiene a través del Canal de Panamá de vincular los océanos, el Océano Pacífico y el Atlántico, y de convertirse en zona de paso del comercio internacional. A partir de esa frase, Panamá identifica que es una gran conexión con el mundo. Y cuando identificamos la historia de ambos países, cuando buscamos los puntos en comunes de ambos países, nos encontramos también que Panamá y Cuba tienen la característica de ser una gran conexión regional. ¿Por qué? Porque nuestras historias están sumamente ligadas, porque tenemos puntos en común de esa gran conexión, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito histórico, como en nuestra propia formación de identidad nacional, como en nuestras propias tradiciones, y donde mucho encontramos puntos en comunes es en esa historia cultural, es en esa historia de referencia y de intercambio cultural que existe entre ambos pueblos, que hoy pretendemos en algún momento
repasar contigo y de manera muy puntual ir defendiendo cada uno de los aspectos que constituyen esa gran conexión. La embajada trabaja constantemente en varios de estos temas y ha venido desarrollando este concepto que hoy tenemos todo el placer de intercambiar contigo y que puedas preguntar. Vamos a compartir este escenario de las coordenadas geográficas, es muy interesante, ¿no? Hay una conexión histórica entre el pueblo panameño y cubano para ver esas coordenadas geográficas. Ahí observamos y apreciamos, señor embajador, esa conexión que hay, 2 horas de avión prácticamente, aproximadamente, ¿no? Entre Panamá y Cuba, y cómo esa conexión se esmera en el tema comercial, cultural, político, para que nos abarque más un poquito del tema, ¿no? Ve esos puntitos, ¿no? Yo creo que no hay frontera dentro del contexto de los pueblos latinoamericanos y la isla de Cuba y Panamá. El hub de las Américas, inclusive la S acostada, une Centroamérica y Suramérica en ese avance histórico Panamá y Cuba, señor embajador. Cuando se reflejan esos mapas te das cuenta que incluso estamos prácticamente en la misma coordenada, en las mismas latitudes, en la misma línea geográfica. Y si vamos un poquito a la historia, tenemos que iniciar haciendo referencia a nuestro origen. En la parte de la tradición, cuando muchos de los africanos que venían por los colonizadores españoles que eran traídos a América para reemplazar a los pueblos originarios en los trabajos forzosos, muchos venían desde África y puntos de conexión eran entre Cuba y Panamá. Por eso se puede decir que en la trata de esclavos hubo un paso obligatorio entre territorio cubano y el puerto de Portobelo, por donde entraban en diferentes cantidades y magnitudes familias esclavas. Muchos quedaban, una parte de la familia en Cuba y otra parte quedaba en Panamá, o muchos quedaban en Panamá y otra parte de la familia iba a Cuba. Por lo tanto, ahí tenemos un vínculo muy directo. Los historiadores hacen mucha referencia de que en un momento la ruta marítima desde Panamá y desde el sur de América para poder llegar a Estados Unidos o para poder llegar al norte, había que obligatoriamente pasar desde Panamá por territorio cubano, lo cual hizo que las conexiones marítimas de la época, estamos hablando del siglo XIX, tendrían un vínculo directo, incluso del siglo XVIII había una conexión directa de vínculos de transportación, porque era la forma de poder hacer transportaciones o poder hacer movimientos entre el sur y el norte de la América. En ese sentido, desde inicios de nuestra formación identitaria, ambos países han tenido esa conexión. En el tema también histórico, muchas veces se escucha hablar del Congreso Anfictiónico y de que Bolívar, en territorio panameño, fue quien estimuló la realización del Congreso Anfictiónico. Sin embargo, a mí me llama la atención que en ocasiones se ha convocado a actividades, reuniones, congresos, eventos desde Panamá vinculados al Congreso Anfictiónico y Cuba no está presente. Sin embargo, Cuba tiene que ver con el Congreso Anfictiónico en 2 sentidos. Primero, porque en el ideario bolivariano, en una de las concesiones de Bolívar con respecto al Congreso Anfictiónico, era que había que llevar también la independencia hacia el territorio cubano. O sea, Bolívar veía a Cuba como una oportunidad también de expandir el proceso independentista. Nosotros fuimos los últimos de América Latina y el Caribe en lograr la independencia de España y precisamente Bolívar siempre creyó en que Cuba podía alcanzar la independencia con el apoyo solidario desde los países del sur, desde los nuevos países del sur a partir de que habían logrado el proceso independentista previo. Y en el Congreso Anfictiónico además no solo fue una intención de Bolívar, sino también hubo presencia de cubanos. Así es. Hubo 2 secretarios de delegaciones que fueron cubanos, que fueron secretarios de la delegación del Perú y otro que fue secretario de la delegación de Colombia.
El señor Arango fue secretario del Perú y luego se estableció en Panamá. Ahí la familia hoy de origen Arango proviene de esa familia cubana, de ese origen cubano, y que esa familia ganó después títulos ilustres en Panamá y llegaron a ocupar altas responsabilidades en el Estado panameño, e incluso hoy sus descendientes son empresarios importantes en el país. Y como esa familia Arango, otras familias se fueron estableciendo, salieron de Cuba, se establecían en Panamá. Por lo tanto, la historia también nos unió desde ese momento histórico y de esa importante visión histórica. También hablar del vínculo y de la presencia de importantes independentistas cubanos que estuvieron en Panamá. Cómo no mencionar a José Martí, que hizo escalas en Panamá, que logró con su impronta literaria tener un reflejo también en los periódicos y en los medios de prensa de la época. Cómo no hablar de Antonio Maceo, el titán de bronce, quien fue también un líder independentista cubano, uno de los más grandes luchadores por la independencia que tuvo Cuba en la segunda mitad del siglo XIX, y que vivió en Panamá y que trabajó como parte de la construcción del canal de Panamá, junto a según los historiadores se habla de casi 100 luchadores independentistas que entre 1868 y 1895 estuvieron llegando a Panamá y se fueron estableciendo en diferentes momentos y estuvieron trabajando en la construcción del entonces canal francés. Yo creo que es importante también tener como referencia a Finlay, Carlos J. Finlay, el descubridor del vector de la fiebre amarilla, del mosquito. El canal francés, todos sabemos, históricamente fue demostrado de que a pesar de los esfuerzos de los franceses y a pesar de la migración que llegó constantemente a Panamá para la construcción del canal, no pudieron avanzar porque las enfermedades, porque la adversidad del clima, la adversidad ambiental no le permitió avanzar, y debido a ese rigor hubo muchísimas muertes, y eso solo fue capaz de lograrse a partir del descubrimiento ya en el siglo XX de Carlos J. Finlay del vector del mosquito que transmitía la fiebre amarilla. Y por lo tanto se logró construir el canal de Panamá a partir del descubrimiento de Carlos J. Finlay, y por eso hoy se le rinde homenaje en la Plaza Francia, en el casco antiguo de la ciudad de Panamá, en San Felipe, y también aquí en la Universidad de Panamá, donde existe una estatua, un monumento que rinde homenaje a Carlos J. Finlay en la universidad, en la Facultad de Ciencias Médicas. Así. Señor Madorno, muy interesante el contexto cultural, y yo considero que a través de la historia Panamá y Cuba son tan parecidos, ¿no?, en las luchas, en la conquista, y esa resiliencia que tenemos que tener como pueblo. En el aspecto cultural, sus consideraciones desde que la revolución nació y se desarrolló, el tema de la educación, eliminara a veces el sesgo también de la ignorancia, de que el pueblo tenga lo mínimo proporcional dentro de la educación de primaria, secundaria y superior. Cómo a través de los años de la revolución y pensar también en que el pueblo necesita el saber, necesita rescatar la memoria, las identidades, cómo hoy por hoy el pueblo cubano siente o ha tenido esa valoración, ese aspecto en relación a las políticas públicas culturales. Bueno, la cultura es uno de los principales resultados y yo creo desarrollo de la Revolución Cubana desde 1959. Me gustaría, antes de hacer el análisis cultural o de la política cultural de la Revolución Cubana, decir que la Revolución Cubana lo que hizo fue lograr el resultado de las luchas independentistas de 1868. La lucha por la independencia de Cuba es un solo proceso. Y destaco este elemento porque siempre hubo un componente cultural en las luchas de nuestra independencia. La intelectualidad cubana de cada momento se vinculó lo más avanzado del pensamiento cubano
en cada una de las etapas desde 1868, estuvo vinculado al proceso independentista cubano. Y estuvo vinculado al proceso independentista cubano porque la revolución, la independencia, forma también un proceso de emancipación cultural y constituye también un proceso de emancipación social y constituye también un proceso de emancipación como país contra la colonización, contra la dominación colonial. O sea, no se puede hablar de la revolución en Cuba si no se vincula también a ese concepto del cubano, a ese concepto de la identidad cubana de ser emancipadora, de ser anticolonial, tanto desde el punto de vista histórico, político como cultural. Nosotros somos una nación formada desde diferentes escenarios, de diferentes tradiciones, de diferentes, digamos, procedencias, y ese misticismo, esa mezcla, ese sincretismo de nuestro pueblo también se vio reflejado en nuestra sociedad y se vio reflejado en nuestro proceso revolucionario. Por eso en 1959, cuando la Revolución Cubana triunfa, lo hace desde una visión donde el pueblo logra por primera vez construir su propia historia, donde el pueblo logra por primera vez rescatar a Martí no solo poeta, sino a Martí revolucionario, a Martí antiimperialista, a Martí libertario de la América, a Martí que representa los valores más sagrados de una nación que busca por sí misma su propia independencia. Por eso cuando triunfa la revolución en 1959, se produce un encuentro entre Fidel y un grupo de intelectuales donde se genera un espacio de conversación, de intercambio, de promoción de la cultura y donde logra que las principales figuras de la cultura cubana se sumen también al proceso revolucionario. Por lo tanto, la revolución cubana no es un fenómeno aislado, es un fenómeno con una gran connotación social y con un impacto cultural tremendo. Entre las primeras acciones que realizó la revolución fue masificar la educación. Cuba, en los primeros años de la revolución, logró un proceso de alfabetización donde eliminó, por eso decimos que Cuba se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe que eliminó el analfabetismo. Y lo hizo a través de un método muy simple, el método de voluntario. Logró que el pueblo, logró que los maestros que nos quedaban, logró que la sociedad, los estudiantes, los profesionales, logró que todo aquel que tenía una instrucción fuera voluntariamente a un proceso de alfabetización en el campo, en la ciudad, en la sociedad cubana, porque era la base fundamental del desarrollo cultural de nuestro país. Y ligado a este proceso de alfabetización, trajo consigo un proceso de fomento de la cultura. Pero no fomento de la cultura como un proceso para intelectualizar o para implantar culturas o un modo de cultura determinado, sino un proceso de formación cultural donde tenía dos direcciones. La primera, permitirle al artista, permitirle al creador tener acceso a la comunidad y que la comunidad nutriera también al artista en su creación. Y en segundo lugar, convertir al creador en un transmisor de voluntades, de talento, de fomento del arte. No solo consumir arte por consumirlo, sino también en convertirse en un maestro de la creación artística. Y así, en esa masificación de la cultura, se logra que nuestra sociedad se instruya, se logra llevar el arte a diferentes lugares, incluso a los más recónditos lugares del país. Por eso existen hoy agrupaciones, programas, organizaciones, cuerpos comunitarios que se ocupan incluso de llevar la cultura a la montaña, de llevar la cultura a los lugares más alejados. Yo siempre recuerdo la experiencia en Matanzas de la Ciénaga de Zapata.
en la Ciénaga de Zapata, un lugar histórico para Cuba, porque fue el primer lugar donde se produjo la única y la gran victoria contra el imperialismo norteamericano, la invasión de Girón, fue por allí, y nosotros logramos la victoria del pueblo cubano. El pueblo cubano venció a Estados Unidos en esa invasión. Y en ese lugar, que era un lugar alejado, que era un lugar olvidado antes del triunfo de la revolución, que era un lugar de carboneros, que era un lugar humilde, pobre, hoy se puede decir que es un lugar donde se ha fomentado la cultura, donde se ha fomentado el arte, donde existe una escuela de instructores de arte, donde existe un programa comunitario, donde las personas se han convertido también en transmisores de la cultura. No solo consumen, sino que también tienen la capacidad de transmitir. Y eso es un ejemplo de todas y cada una de las reproducciones que ha tenido la política cultural cubana, basado siempre en la identidad, basado siempre en la defensa de nuestro yo, de nuestra nación, en reconocer que tenemos una transculturización que viene de nuestros orígenes. No hemos renunciado a la cultura española, no hemos renunciado a la cultura francesa, no hemos renunciado a la cultura africana, no hemos renunciado a la cultura china, no hemos renunciado a nuestra cultura autóctona, no hemos renunciado a crear nuestra propia cultura, porque todos somos parte de un sincretismo, y ese sincretismo también ha generado su propio modo de vida, su propia visión de la vida. El cubano se distanciaba del español y se distanciaba del extranjero porque se llamaba a sí mismo criollo, y ese criollo era capaz también de generar su propia cultura. Entonces, esa es la esencia de la Revolución Cubana, y por eso hoy podemos hablar de una cultura construida desde la élite, desde los más talentosos, pero donde hay una masificación, donde la masificación también contribuye al desarrollo de esa intelectualidad, y donde no se puede desligar a ese intelectual cubano con esa comunidad, con ese barrio, con esa esencia africana, con esa esencia del origen de nuestro país. El sincretismo cubano es muy interesante cuando estudias la religión, Claro. cuando estudias la forma en que Cuba tiene su deidad, sus dioses negros, sus dioses católicos, cuando ves esa homologación en ambos sectores, te das cuenta de que hay en realidad una sociedad con un fuerte compromiso histórico y con un fuerte compromiso cultural. Y eso es una de las fortalezas que hoy tiene nuestro sistema social y que hoy tiene nuestro sistema cultural. Muy interesante los fenómenos a través de la historia. Mencionó el sincretismo, mencionó también tener nuestra propia identidad, construir nuestra propia historia, en el sentido de que hay injusticia, también la colonización, que ha sido un fenómeno también en otros países, la intervención, no respetar las libertades, los derechos democráticos, y también la intromisión de países que de alguna otra forma desean los recursos naturales, hídricos, y cómo el pueblo cubano a través de su historia ha tenido esa fortaleza, ¿no? Y hoy por hoy tenemos también que educar, señor embajador, el tema también hay una disparidad, ¿no? Entre expresar el socialismo, el capitalismo, el comunismo. ¿Cómo usted puede definir esos tres conceptos para que realmente los que están allá tengan un significado orientado a los beneficios, orientado a suplir las necesidades de un pueblo, para que realmente haya una proyección, haya una cobertura en el sentido de esos tres términos que acabo de mencionar? Bueno, la cultura tiene que ver también con la formación marxista, con la formación básica, con la formación filosófica, ¿no? Y con la formación de nosotros como identidad cubana, lo que significa ser cubano. A mí me gusta usar el método dialéctico a la hora de hacer un análisis de categoría filosófica. Es imposible hablar de un sistema sin reconocer o sin tener en cuenta el contexto histórico
en el cual se desarrolla. Y me atrevo a hablar no quizás por categorías científicas, sino que me atrevería a hablar de la categorización científica o del sistema cubano en sí mismo, que es el que nosotros representamos, el que nosotros hemos intensamente construido, a pesar del bloqueo genocida y a pesar de las presiones desde Estados Unidos. Si yo te pregunto ahora, ¿cuál es tu visión sobre Cuba? Yo estoy seguro que a partir de lo que te induce las redes sociales, de lo que te induce los medios de prensa hegemónicos, de lo que te induce la prensa nacional y probablemente de lo que puedas escuchar o que te llegue información de algunas personas, es que el sistema socialista en Cuba está fracasado, de que Cuba vive una crisis que no tiene solución y de que el socialismo no tiene futuro. Y esas son categorías y esas son expresiones que provienen de laboratorios bien diseñados desde la Florida, desde Estados Unidos, con una visión hegemónica de tratar de establecer un sistema político en un país que no responde a las mismas tradiciones y costumbres de Estados Unidos. Hay una acostumbrada memoria corta en varios países y de utilizarse como referencia para decir que el socialismo está ligado a carencias, que el socialismo está ligado a dificultades económicas, que el socialismo no es una opción viable. Sin embargo, yo te pudiera decir que la inmensa mayoría de la población del mundo hoy, probablemente parte si hacemos un análisis de porcientos, probablemente parte de todo el consumo que tú tengas en tus ropas, en tu vida, en lo que tengas aquí en esta sala, en lo que esté alrededor nuestro, tenga más de un 80% del componente chino. Probablemente tenga un alto componente de materiales chinos o producido en China. Y sin embargo, el socialismo chino es la segunda potencia del mundo y probablemente sea próximamente la gran potencia. Entonces, hay un análisis sobre la eficiencia y sobre el socialismo cubano que parte de un presupuesto muy tergiversado, que parte de un presupuesto muy negativo, porque no tiene en cuenta una realidad. El socialismo en Cuba es la única manera que encontramos los cubanos para ser libres e independientes. Si Cuba no hubiera adoptado el socialismo, Cuba fuera hoy parte de Estados Unidos, porque el debate político cubano de las corrientes políticas y culturales de Cuba se divide en tres grandes líneas históricas: reformismo, independentismo y anexionismo. Y ese ha sido el debate político a lo largo de la historia de Cuba. Cuba no se debate en otras líneas. Quizás un país como los que están en Sudamérica, al final, abajo, no tienen esos componentes en su debate porque están muy lejos de la gran potencia. Pero nosotros tenemos tres líneas de pensamiento que trascienden lo político, es también cultural, y que están en los tres componentes: el componente anexionista, el componente independentista y el componente reformista. El reformista, históricamente, ha sido la persona o ha sido el grupo de personas que defienden la vinculación de Cuba, pero subordinada a otra potencia. Vamos a ajustar determinados temas económicos, pero siempre tenemos que depender de alguna otra potencia. En el caso del siglo XIX, teníamos que ser reformistas, cambiábamos algunas cosas del proceso interno cubano y seguíamos dependiendo de España o dependíamos de Reino Unido. El proceso anexionista, que tiene mucha fuerza en Cuba, en el siglo XIX, o que tuvo mucha fuerza en Cuba en el siglo XIX, encuentra un punto en común
de que tenemos que anexarnos a Estados Unidos para ser prósperos. Y el concepto independentista dice que nosotros tenemos que ser capaces, por nuestros propios esfuerzos, de ser independientes de Estados Unidos y de cualquier otra potencia para salir por nuestro propio esfuerzo hacia adelante. En ese debate político es que Cuba se ha debatido. Cuba, más allá de la trascendencia del socialismo, el capitalismo o el comunismo como categorías científicas, el debate nuestro va en esta línea. El socialismo cubano es la construcción de un país que en un momento determinado se sintió agredido y ha sido agredido por parte de la hegemonía norteamericana por querer convertir a Cuba en parte de su territorio o querer colonizar a Cuba o no dejarnos ser libres e independientes. En 1902 hasta 1959, y podríamos decir desde antes, 1898, cuando Estados Unidos le arrebata la victoria al ejército libertador cubano y destruye lo que quedaba de España en nuestro país, porque esa historia hay que conocerla. Estados Unidos arrebata al movimiento independentista cubano la independencia, ocupa Cuba y lo que quedaba de España fue desterrado. Entonces, desde esa época hasta 1959, Cuba vivió una neocolonia. Una neocolonia, porque teníamos una constitución, pero teníamos una enmienda Platt. Sí. Teníamos una soberanía con un gobierno, pero con las cañoneras mirándonos y obligándonos a tomar decisiones con respecto a lo que le interesaba a Estados Unidos. En el año 1952, 10 de marzo de 1952, en Cuba habían un sinnúmero de partidos políticos para ir a elecciones. Un sinnúmero de partidos políticos. Y el partido favorito era el partido de una persona que se llamaba Eduardo Chivas, que era el líder del partido ortodoxo, se llamaba así. En ese partido ortodoxo militaba Fidel Castro Ruz y un grupo de jóvenes que después fueron trascendentales en la historia de Cuba. En el año marzo de 1952, Fulgencio Batista, un dictador tremendo, agresivo, asesino, del cual nadie habla en América Latina, del cual los medios hegemónicos no hablan en América Latina, del cual Estados Unidos ignora en América Latina, y asesinó a miles de cubanos que aparecían muertos en la clandestinidad, aparecían muertos en las ciudades de Santiago de Cuba, fundamentalmente en La Habana, que eran perseguidos como si fueran animales. Y nadie habla de Fulgencio Batista en América Latina. Los medios hegemónicos y la contrarrevolución en Miami y los medios de Miami que hablan del capitalismo y del socialismo no hablan de Fulgencio Batista. Han querido hasta vender la imagen de Fulgencio Batista como un gran presidente, el cual no fue. Fue un dictador. Fulgencio Batista dio un golpe de Estado y evitó que el partido progresista de aquella época ganara las elecciones. Entonces está demostrado que la neocolonia cubana, y no hablo de otros procesos históricos, no nos corresponde, pero la nuestra, está demostrado que cuando hubo la oportunidad de que un partido progresista ganara, Estados Unidos daba un golpe de Estado. Estados Unidos patrocinaba un golpe de Estado. Estados Unidos eliminaba cualquier posibilidad de que el movimiento progresista llegara al poder. Y después surge un movimiento revolucionario de jóvenes que rescata ese proceso independentista que se interrumpió en 1898 y que logra el triunfo con el pueblo cubano en 1959. El socialismo cubano busca justicia social. El socialismo cubano busca romper las cadenas que nos unen a Estados Unidos. El socialismo cubano busca autonomía. El socialismo cubano busca independencia. El socialismo cubano ha demostrado que a pesar del bloqueo, que a pesar de vivir bajo bloqueo más de 60 años, el socialismo cubano ha logrado resultados sociales, económicos y políticos que hoy no tienen varios países de América Latina y del mundo. No ha logrado un sistema de salud como el nuestro.
no han logrado un sistema educacional como el nuestro, no han logrado una masificación de la cultura como el nuestro, no han logrado capacidad de recursos humanos y de creación y de fomento de recursos humanos como el nuestro. No ha logrado la democracia que Cuba tiene. Porque un día hablaremos de democracia en Cuba y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros no tenemos ningún tipo de temor en conversar sobre estos temas, porque tenemos los fundamentos políticos y tenemos los fundamentos sociales. Nuestro país refleja hoy un sistema que no surgió a partir de 1959, que tiene la base del fundamento martiano, que tiene la base de lo que querían nuestros líderes independentistas en 1868, una sociedad construida para el bien de todos, donde la justicia social primara. Cuando hablamos de socialismo, capitalismo, hablamos de socialismo, capitalismo y comunismo, yo me atrevería también a incluirte el imperialismo. El comunismo no lo ha podido disfrutar ninguna sociedad humana en la actualidad. Porque el comunismo significa que es la fase superior de la convivencia humana en la sociedad socialista. Por lo tanto, el comunismo, ninguna sociedad humana ha llegado a vivirlo. Hay quien dice, soy anticomunista. Y yo le digo, ¿y qué cosa es ser anticomunista? Porque si usted es anticomunista, usted es anti algo que no se ha vivido en nuestra sociedad. No lo conocemos todavía. El comunismo implica la eliminación del Estado. Claro. El comunismo implica la eliminación del derecho y de las normas jurídicas, porque se supone que la sociedad alcance un nivel de conciencia social donde las diferencias sociales no existan y donde la igualdad y donde el plano de justicia social existe en nuestro mundo. ¿Las condiciones están creadas en nuestro mundo para lograr ese sistema? No lo están. El socialismo como categoría filosófica es la transición entre el capitalismo y el comunismo. Por lo tanto, el socialismo es una etapa de transición donde hay rasgos de ambos elementos. Cuba vive en una transición. ¿Estamos en condiciones de pasar al comunismo? No es posible. ¿Estamos en condiciones de trabajar por construir una sociedad más justa? Es lo que estamos tratando de construir. Pero lo que sí sabemos es qué cosa es el capitalismo en Cuba. Y yo soy muy respetuoso de hablar del capitalismo en otros países. Nosotros sí sabemos qué cosa es el capitalismo en Cuba. Nosotros sabemos que el capitalismo en Cuba trajo pobreza extrema. Nosotros sabemos que el capitalismo en Cuba trajo latifundistas, donde un pequeño grupo de personas vivía como en un régimen feudal. Cuando triunfa la revolución en 1959, en Cuba había un régimen feudal en el campo. Grandes latifundistas y personas que trabajaban por comer y vivir. Esa no es la sociedad hoy que encuentras en Cuba. Y tenemos dificultades y tenemos carencias, pero esas carencias y esas dificultades se deben fundamentalmente a la aplicación de una política de asfixia, de bloqueo, que intenta demostrar que el socialismo cubano no es eficiente. Si hay tantas dudas en nuestro socialismo, ¿por qué no quitan el bloqueo? Sí, señor embajador. Muy importante este acontecer histórico, político y también Panamá durante sus épocas y transiciones y hechos históricos han vivido también estos temas, ¿no? De una cantidad de tratados, el rescate de la soberanía, las libertades y tejiendo, ¿no? A través de la cultura y construir para que realmente la población tenga el acceso, haga la redundancia, a la cultura comunitaria. Vamos entonces a presentar un video de un proyecto Maravillas de la Infancia que nuestra amiga tejedora María Eugenia Romero, en la cual envía un saludo allá directamente desde ese pueblo, de esa virtud que tienen trabajar colectivamente, el tema de la cultura comunitaria. Y ya regresamos para entonces continuar con este coloquio político público cultural con el embajador de Cuba en Panamá, Víctor Manuel Cairo Palomo. Maravilla de la Infancia es constancia, es entrega, es dedicación
es buscar alternativas, es resistir. Hicimos un recorrido muy grande con el trabajo de los infantes, de los adolescentes, de los jóvenes, y donde se tuvo un impacto social, cultural y comunitario muy grande. De ahí tuvimos la posibilidad de llegar a un centro comunitario entregado por la propia comunidad, con mucho deterioro físico, una quinta a un valor patrimonial. Hoy orgulloso de todo lo que hemos podido recuperar, de todo el trabajo de mantenimiento constructivo que se ha hecho para recuperar ese espacio, que es un valor patrimonial. Maravilla de la Infancia tiene un significado grande, no solamente en nosotros que hemos sido los coordinadores o los gestores, sino en los que han transitado por el proyecto, de la misma familia, de los propios infantes cuando expresan ese amor, esa alegría, esa fantasía por lo que aprenden desde las artes plásticas, la danza, la música, el desfile de moda, talleres y otras acciones adicionales que desarrollamos en el proyecto. Un proyecto necesita diagnosticar, pero necesita dar solución a los problemas que tiene, pero también necesita abrirse a otras oportunidades, necesita pensar. Y hoy el pensamiento mayor ha sido cómo llegamos a hacer un proyecto de desarrollo local, cómo podemos llegar al bienestar al Consejo Popular Versalles. Articulamos con las comunidades rurales, articulamos con otros proyectos del país, no solamente con los proyectos de Matanza, pero también el proyecto tiene un papel hoy protagónico a nivel de Latinoamérica, de Mesoamérica, del Caribe, donde desde el proyecto tenemos la vocería de Cuba, somos parte del movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria y bueno, logramos con mucho esfuerzo y por supuesto con el apoyo de la institución, con el apoyo del gobierno, logramos desarrollar en esta ciudad de Matanza el tercer Congreso de Mesoamérica y el Caribe, que marcó pautas para continuar esa labor a la que tanto aspiramos. Hemos sido una familia de esas que hoy la sociedad, el territorio necesita. Emprendimiento, fuerza, muchas ideas, porque pueden haber muchas dificultades en el mundo, en la sociedad, pero yo siempre digo que lo comunitario queda. Bien, sí, ya regresamos con este video, Proyecto Maravilla de Infancia. Vamos a enviar un saludo a los amigos allá en Matanza y dispénseme, señor embajador, a María Eugenia Romero García, a Norberto Osvaldo Delgado Medina, a Cindy Hernández, a Randy Perdomo García, a Rafael Lara González, a Ulises Rodríguez Febles, a todo ese equipo de Matanza que hace un trabajo bonito y que realmente se siente, ¿no? Este proceso de construir por un propósito. Yo considero como ser humano estamos de paso en un transitar corto y hay que dejar una huella y un legado. Vamos entonces con nuestro siguiente segmento, contando tu sentir. En 3 palabras, señor embajador, me define visualmente la imagen que le vamos a apreciar y para usted, ¿qué significa en 3 palabras? La Habana, compromiso histórico. La siguiente imagen. Fidelidad, humanidad, poesía. Patriotismo, rebeldía, Cuba. Fidel, heroicidad, dignidad, humanismo. Y en 3 palabras. Panamá, amigo, gran conexión. Wow. Así como conexión cultural, gran conexión. Yo creo que como seres humanos, como países, ¿no? La hermandad en momentos a veces de desastres naturales, yo creo que conlleva al ser humano a tener esa dignidad, ¿no? y a ayudarse mutuamente, ¿no? Ayudar al otro, compartir el otro, los saberes, las experiencias, y de eso se trata este programa Conexión Cultural, porque cada detalle, cada caminar,
cada movilización que uno realiza tiene un sentido, tiene una expresión, así como estamos aquí desarrollando con el señor embajador Víctor Manuel Cairo Palomo. El trabajo que realiza la Embajada de Cuba, valga la redundancia, en Avenida Cuba, en la ciudad de Panamá, ¿nos puede comentar, señor embajador? Sí, te agradezco mucho que nos dé la oportunidad también de conversar sobre este tema. La pregunta es, yo te haría una pregunta también. ¿Sabes tú cuál es el trabajo que realiza nuestra embajada en el área cultural? ¿Está divulgado de manera propicia? ¿Conoces que nuestra embajada tiene una plataforma en redes sociales en la cual divulga todo este tipo de actividades? Bueno, es algo de lo que nosotros podemos hoy promover desde esa perspectiva. Tenemos una rica y ardua labor cultural también en Panamá, porque de eso se trata la diplomacia, de eso se trata las relaciones bilaterales y de eso se trata también la gran conexión que hoy defendemos, la impronta cultural, el vínculo en este sector. Te comento brevemente los principales proyectos en los que estamos trabajando. Hay una histórica relación entre el Ballet Nacional de Panamá y el Ballet Nacional de Cuba. Entre esas cosas que los cubanos nos vanagloriamos es que nosotros contamos, a pesar de ser un pequeño país del Caribe, con una de las escuelas de ballet más importantes y con mejores resultados en la región y en el mundo. Gracias precisamente a esa labor de la Revolución Cubana de masificar el ballet y de masificar el arte en nuestra población. Y a partir de eso hemos construido una vinculación, una relación de asesoría, de intercambio, de experiencias compartidas, de talleres entre los bailarines cubanos y los bailarines panameños. Hoy la ministra de Cultura de Panamá es bailarina, conoce bien nuestra impronta, ha bailado con bailarines cubanos y tenemos hoy una relación fructífera en esta esfera. No solo con el Ballet Nacional de Cuba, sino también con el Ballet de Camagüey, con el Ballet de Elis Alfonso, que son ballets que tienen diferentes modalidades de las artes danzarias, pero que tienen un resultado de gran reconocimiento a nivel internacional y que han aportado mucho al desarrollo de esa actividad en Panamá. También podemos hablar de los vínculos que existen entre Panamá y Cuba en el ámbito patrimonial. El ámbito patrimonial donde Cuba hoy tiene la capacidad de mostrar resultados destacados a partir de todo el trabajo de restauración y de conservación patrimonial que hemos realizado en La Habana Vieja y en otras importantes ciudades de nuestro país. Siempre se habla de La Habana, pero también está Trinidad, Santiago, Baracoa, importantes ciudades que tienen un valor histórico a partir de que fueron las primeras ciudades que se fueron fundando en nuestro país. La Habana, por su característica, por ser la capital, por ser, como decimos los habaneros, la capital de todos los cubanos, tiene la impronta, esa impronta que tú puedes ver, que mezcla la época colonial con La Habana moderna, con La Habana más digamos, intermedia, con La Habana de todos los tiempos. Y esa conservación patrimonial se debe fundamentalmente al esfuerzo y al acompañamiento de la política cultural cubana y de la revolución cubana y de la dirección del gobierno cubano en tratar de mantener y de rescatar la conservación de La Habana Vieja con sus principales características, no sacando a la gente del barrio, convirtiendo al barrio también convirtiendo al sujeto que vive en el barrio, al habitante, también en una forma de promover la cultura y de promover las raíces. Y eso es lo que hace enriquecedor la labor y el esfuerzo que ha realizado la oficina del historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, y hoy quien dirige esa oficina tras el fallecimiento de Eusebio, que permite entonces fomentar la relación y que nosotros podamos compartir con otros países como el hermano pueblo de panameño nuestro know-how, nuestra experiencia en esa esfera. Hoy tenemos proyectos interesantes en David, tenemos proyectos interesantes en Veraguas, tenemos proyectos interesantes aquí en la ciudad de Panamá y estamos dispuestos a poder conversar y abrir otras oportunidades de cooperación que se puedan generar en estos espacios. En el ámbito musical tenemos un intercambio fructífero, tenemos variedades de puntos de conexión entre artistas panameños y artistas cubanos.
hay que reconocer que desde tiempo, desde el principio del siglo XX y durante todo el siglo XX y XXI, artistas cubanos han sido muy reconocidos en Panamá. Desde el Benny Moré, que venía a los carnavales en Panamá, hasta Miguelito Valdés, que vivió en Panamá y dejó descendencia. Hoy hoy viven acá sus nietos, sus bisnietos y familiares que permiten incidir incluso en la vida cultural panameña. Miguelito tuvo una gran influencia en la música panameña y la música panameña también tuvo una gran influencia en la música de Miguelito, que después se convirtió en uno de los principales representantes de la música cubana a nivel internacional. Por lo tanto, yo creo que tenemos varias áreas de trabajo común, de trabajo que permite decirnos que esa gran conexión desde el punto de vista cultural está muy bien sustentada. Hay elementos que podemos potencializar mejor. Hay áreas como el fomento del libro, por ejemplo. Cuba tiene una feria internacional del libro que es muy llamativa, que está masificada, que es masiva en todo el país, que se hace de manera itinerante, se inaugura en la capital y después pasa por todas las provincias. En Cuba se lee, en Cuba todavía hay un amor, una simpatía hacia el libro, donde permite que las personas tengan mucho interés en él mismo y que por lo tanto constituye también parte de lo que podemos ofrecerle a la vida cultural panameña, mayor intercambio con obras de relevancia para nosotros en el papel cultural. Señor embajador, hay un tema de extensión comercial. ¿Cuántos cubanos hay radicados en Panamá y qué sienten los cubanos vivir en Panamá? Y también hay otro tema también, me desvío del tema cultural al comercial. El tema de la zona libre de Colón. Hay un tema también de perspectiva económica, ¿no? De ese alcance, porque yo como caminante cotidiano, ¿no? Del caminar en la ciudad de Panamá veo también esas posibilidades también económicas, ¿no? de ese tema de zona libre. En Cuba, en Panamá existen registrados alrededor de unos 6.000 cubanos. Sin embargo, ese registro estamos seguros que no es exacto. Según las últimas conciliaciones que hemos hecho con las autoridades panameñas correspondientes, se habla de unos 2.400 cubanos radicados en Panamá, que es la cifra que creemos que es la que radica permanentemente. Yo creo que hay que decir que a partir de la reforma migratoria en Cuba y la facilidad de movimiento que tienen los cubanos, hay un porcentaje elevado de cubanos, estamos hablando de una cantidad significativa, que van y vienen. Cubanos que vienen a Panamá y viven en Cuba, cubanos que radican un tiempo en Panamá y también radican en Cuba. Yo creo que es una demostración de que hay simpatía, de que es un pueblo que acoge bien al cubano y de que el cubano se inserta con total transparencia en la cultura panameña. En la zona libre de Colón hay una actividad económica fundamental con respecto a Cuba, no solo en la zona libre de Colón, también en Panamá. Cuba es uno de los principales, usuarios de esa zona libre de Colón, a partir de que el impacto, del bloqueo económico contra Cuba cierra las oportunidades de algo que debiera ser natural, que es el comercio entre Cuba y Estados Unidos. Actualmente Cuba compra determinados productos en Estados Unidos por un monto muy pequeño. Un monto de millones, pero que es pequeño. Porque cuando usted compara el gran productor, que es Estados Unidos, y el mercado cubano, se supone que si no hubiera bloqueo, nosotros tuviéramos el 90% de nuestro comercio con Estados Unidos, porque fuera mucho más barato. A solo 90 millas tenemos un gran productor y nosotros somos un gran mercado. Hoy ese comercio está con cifras muy reducidas, que no tienen nada que ver con la potencialidad que debería tener, que no está explotado en su magnitud, precisamente no lo está por el bloqueo económico y financiero que se nos impone. Entonces países como Panamá, muchos cubanos vienen, compran, llevan, se suministran de los productos que traen y llevan para sus negocios en Cuba, además de que se convierte Panamá en una fuente importante de recursos para nuestro país. Es por eso que nosotros creemos que también esa gran conexión que existe entre Cuba y Panamá se refleja también en el área comercial, se refleja también en el área de cooperación,
se refleja también en este sector donde existe un interés de ganar de costo-beneficio muy práctico, donde el productor panameño también lo estamos motivando a que considere a Cuba como un mercado cercano, oportuno, de interés, y que no solamente piense en un mercado lejano, sino que también tiene la oportunidad de producir pensando también en las oportunidades que Cuba refleja. Los viajes de Panamá a Cuba, por ejemplo, yo deseo ir a Cuba, me imagino el acceso, el tema también del turismo, yo me imagino que no existe complejidad, me imagino que el turismo como un factor de desarrollo cubano, ¿cómo es el proceso? El turismo es una de las actividades económicas fundamentales de nuestro país. Durante la COVID tuvimos que cerrar, como cerró el resto del mundo, y eso tuvo un impacto severo en nuestra economía, además del bloqueo, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta siempre la referencia de la COVID. No se puede dejar de pensar en la COVID. La COVID generó restricciones a nivel global, contrajo la economía global, impactó sobre todo en aquellas economías que son abiertas, como la nuestra, que depende de una actividad como el turismo, que requiere de los viajes, que requiere de las conexiones, que requiere de que la gente tenga capacidad para poder viajar. La COVID tuvo un impacto severo en el desarrollo del turismo a nivel internacional y Cuba no fue la excepción. Hoy estamos recuperándonos poco a poco. Viajar a Cuba es tan simple como llegar al aeropuerto y adquirir una visa por un valor de $20. Y te estás montando en un avión y estás viajando a Cuba. Y estás disfrutando de nuestro patrimonio cultural, estás disfrutando de nuestro patrimonio histórico, estás disfrutando de seguridad, de paz y seguridad. Hay ciudades en América Latina y el Caribe donde usted no puede recorrerlas en la noche. Nosotros podemos vanagloriarnos de que tenemos una ciudad en paz, una ciudad tranquila, una ciudad con seguridad. Por lo tanto, usted tiene a solo 2 horas y 40 minutos, que es lo que puede durar quizás un vuelo de Copa Airlines, la posibilidad de visitarnos, y invitamos a los estudiantes, invitamos a los que nos miran, a los que nos ven en este programa, a las múltiples personas que se conectan a este programa de YouTube, que nos visiten y que tengan la posibilidad de viajar y de conocer Cuba de manera personal, de manera in situ, y que pueda contrastar la realidad. No la realidad que un embajador le dice, no la realidad que los laboratorios de Miami producen, sino la realidad de nuestro pueblo en conexión directa. Qué maravilla sería poder disfrutar de nuestra Habana vieja, caminando, sintiendo la humedad de los siglos de construcción, viendo a la gente practicando su sincretismo religioso, tomarse un mojito, visitar la bodeguita del medio y comerse un buen lechón asado, o un chicharrón, o un buen tostón, o un buen plátano frito. Yo creo que la realidad está en que nosotros tenemos las condiciones para que usted nos visite. Y no va a dejar de vivir el sueño de estar en una Cuba que además tiene la capacidad de disfrutar del arte a un costo bajo, casi accesible a todo el mundo, y donde usted puede percibir nuestras características, nuestra idiosincrasia, nuestra realidad. Por eso, cuando hablamos de Cuba, lo hacemos con esta pasión que nos caracteriza, esa rebeldía que tenemos los cubanos, pero que forma parte de esa identidad que tenemos los cubanos, de esa identidad que defendemos desde la cultura y desde todos los puntos de vista, desde nuestra diplomacia. Yo agradezco la actividad de Eusebio Leal 31 de julio, ¿no?, por esta gran conexión y eso generó este transitar que estamos ahora mismo, señor embajador, ¿no? Esta gran conexión de conversa, de diálogo y también de proyectar lo bondadoso, lo bueno que transmite los países y la cultura, como un momento dado Jorge Melguizo, que tuve la oportunidad de conocer, exsecretario de Cultura de Medellín, que la cultura es apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro. Esa frase quedó en mi subconsciente, que hoy por hoy es la forma, ¿no?, dentro del contexto universitario que estamos, en proyectar, en divulgar, en generar ese dinamismo entre los jóvenes, ¿no?, que vayan a cualquier comunidad a desarrollar sus habilidades y destrezas en ese sentido.
Ya para terminar, señor embajador, hay un tema de proponer al Estado panameño casas de cultura a través de la Universidad de Panamá. Es un sueño. ¿Qué aporte usted recomendaría al Estado panameño para generar un desarrollo cultural comunitario cónsono con las realidades sociales? ¿Faltaría las casas de cultura que hoy cumplen 46 años? Yo soy un fiel defensor de la unidad en la diversidad, el cual es un concepto que nosotros creemos firmemente. En América Latina lo defendemos y lo defendemos a nivel internacional. Y como mismo te digo que Cuba y Panamá son una gran conexión, también te puedo decir que la unidad en la diversidad nos hace más fuertes. A mí no me gustan las frases recomendadas. O sea, no creo que hay que construir sobre la base de experiencias y recomendaciones externas. Yo, si fuera a hacer algún tipo de comentario en aras de mayor desarrollo de una actividad o de la actividad cultural comunitaria, yo creo que la experiencia cubana lo que ha demostrado es que tiene que tener en cuenta principios básicos. Y esos principios básicos, uno, es el apoyo al 100% y el acompañamiento al 100% de la voluntad política del gobierno y de las autoridades locales en cada una de las estructuras. Dos, una visión de construcción cultural autóctona. No puede venir a reproducir patrones preestablecidos o patrones coloniales inducidos. Tres, yo creo que tiene que ser una cultura que no solo sirva para que las personas consuman arte, sino para que las personas sean capaces de aprender, de crear, de fomentar y de expresar su creación artística. No hacemos nada con llevarle cine a niños, sino para que consuman cine, sino ese cine no fomenta a un ser humano mejor. Si esa materialización y esa proyección cultural no contribuye a que ese ser humano, cuando termine de consumir esa arte, también se considere feliz, se considere satisfecho, se considere que crece espiritualmente y no solo en dependencia de recursos materiales. Yo creo que esos son los principios que ha seguido nuestra revolución, yo creo que son los principios que ha proyectado Cuba. Yo creo que llevar el arte a todos los lugares, aunque sea una persona, pero en un recóndito lugar, y que esa persona sea capaz de disfrutarlo, que esa persona sea capaz de construir, que esa persona sea capaz de asociarse a partir de su propia experiencia, eso es lo que yo creo que se convierte en un instrumento. Nosotros decimos que la cultura es el escudo de la nación, porque la cultura fortalecida es lo único que permite que nuestros pueblos no sean barridos, no sean colonizados culturalmente. Cuando un pueblo es colonizado históricamente y culturalmente, ese pueblo pierde su identidad. Y una de las fortalezas que tiene Cuba hoy, que tiene el pueblo cubano, que resiste esa agresión internacional de los medios hegemónicos que viene de Estados Unidos o que viene del sur de la Florida, es esa capacidad cultural y esa identidad del pueblo cubano fuerte, de sentir que nosotros somos una identidad independiente, que nosotros no somos parte de nada, que nosotros somos un país y que ese país tiene su propia idiosincrasia y su propia forma de pensar. Antes de finalizar, quiero agradecerte profundamente. Quiero aprovechar este escenario para también trasladar un mensaje de disposición de nuestro pueblo, de nuestra cultura, a seguir cooperando con la cultura panameña. Somos un país que ha fomentado el arte, que ha fomentado el amor por la cultura, el consumo de la cultura como un modo de vida, no solamente como un método de consumismo económico o de proyección liberal, neoliberal. Y desde el arte también contribuimos a perfeccionar nuestro país, a mejorar, a construir una sociedad más justa y más humanista. Sin arte, sin cultura, es imposible construir una sociedad con valores humanos, con valores éticos, con valores sociales.
fundamentalmente basada en nuestra política cultural, que tiene un reflejo en la Constitución, cuando decimos que todos los cubanos tienen derecho al acceso a la cultura y que el Estado cubano garantiza el ejercicio de ese derecho. No puede haber solamente plasmado un derecho en una Constitución o una norma si no tiene garantía. Y la garantía es esas casas de cultura. Y la garantía es ese promotor cultural. Y la garantía es las más de 350 casas de cultura que tiene Cuba en diferentes lugares. Hay municipios que tienen más de una casa de la cultura, donde usted permite fomentar desde la base, con proyectos culturales, con proyectos sociales, ese trabajo. Nosotros hasta incluso en los barrios más vulnerables, los barrios más humildes, los barrios con más problemas sociales, ahí es donde más enfatizamos, porque la cultura crece. Porque la cultura crece cuando la encuentras en el pueblo, en ese pueblo autóctono, ese pueblo que te manifiesta constantemente su voluntad y te manifiesta constantemente su modo de tradiciones, de hacer las cosas. Eso también es cultura y eso también enriquece a nuestra sociedad y enriquece a nuestros artistas. Por eso cuando llevamos el cine, cuando llevamos un cantante, cuando llevamos a un cineasta, cuando llevamos a un circo, cuando llevamos a los niños, a las agrupaciones, a los proyectos de nuestros niños, como La Colmenita, por ejemplo, que tendrás que invitarme a otro programa porque no alcanza el tiempo, pero tendríamos que hablar entonces de La Colmenita, que es el reflejo de un grupo de niños en varias provincias del país, que son un proyecto cultural donde los niños expresan, son capaces de hacer programación teatral musical en inglés, en francés. Cuando tú ves esa expresión en los niños, entonces llegas a comprender de que el acceso a la cultura no es un privilegio para pocos. El acceso a la cultura tiene que ser un derecho con garantía y eso es lo que el Estado cubano ha tratado y sigue estimulando, a pesar del bloqueo, a pesar de las presiones, a pesar de las carencias. La cultura se convierte en un escudo de nuestra nación. Dice que cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. Yo creo que vamos a hacer una mención también cultural. El Instituto Internacional de Periodismo C. Martí convoca al Seminario Internacional La Cultura que nos une. Patrimonio y Comunicación del 11 al 15 de noviembre de 2024 en La Habana, Cuba. Esperamos que nuestra presencia más cercana sea en La Habana, Cuba, y esperamos que nuestra institución y la Embajada de Cuba nos apoye en este proceso, ¿no? Le agradecemos, señor embajador de Cuba en Panamá, su presencia, y vamos a recordar, hace prácticamente 3 años, como le comenté, en este mismo sitio, en este mismo espacio, desarrollamos desde Matanza, Cuba, con todas las variables, grado de dificultades, pero al final se logró esa luz, ¿no?, de proyectar la cultura, ¿no?, a través de, aquí en Perú, el único panameño, y nos unimos, ¿no? Yo me recuerdo que hubo una entrada de salsa de Guaguancó, que realmente me sentí en familia con la delegación cubana, con Diango González, María Eugenia Romero, Cindy Hernández, ahí están los compañeros de Cuba que tuvimos la oportunidad de acercarnos y conocer y compartir. Yo creo que, señor embajador, de eso se trata la cultura, esa gran conexión que usted enfatiza y expresa, ¿no?, a través de la política cultural cubana y el reconocimiento al trabajo en la comunidad. Agradecemos también a su equipo de trabajo, les puede hacer mención, ¿no?, a su equipo de trabajo que está presente en el estudio. El equipo de trabajo de nuestra embajada, que constituye una de las fortalezas que tenemos, está compuesto mayoritariamente por mujeres, que también podríamos hablar mucho de ese tema, de ese socialismo cubano que también ha construido a partir del desarrollo de la mujer y de la igualdad de género, no solo en textos, sino también en la práctica. Y hoy nuestra embajada lo refleja. Me acompañan hoy la consejera Larisa Garbey, jefa de la oficina política de la embajada, y la compañera Leidiana, que es la jefa o que trabaja los temas vinculados al área de cooperación. Las dos interactúan constantemente. Toda la embajada se inmiscuye en los asuntos culturales porque no hay forma de hacer política diplomática, no hay forma de hacer que Cuba y Panamá sean una gran conexión sin trabajar el tema cultural. ¿Y el amigo Rafael? Y el amigo Rafael. Son innumerables.
Sería una lista innumerable de compañeros. Tenemos una embajada sólida que trabaja constantemente y que tiene muchas actividades. Y como mismo hemos mencionado a 3 de esos integrantes, lo cierto es que el trabajo de nuestra embajada refleja ese dinamismo que lleva y que estamos obligados a realizar por el compromiso que tenemos de fortalecer las relaciones bilaterales entre Cuba y Panamá. Bien, esta gran conexión, valga la redundancia, con conexión cultural, porque todo tiene sentido de expresión. Agradecemos esta gestión, es una gestión compartida de hermandad con el equipo humano de la Dirección de Tecnología Educativa, bajo la organización de la Dirección de Cultura, de la Vicerrectoría de Extensión, de nuestra Casa de Estudio, Octavio Méndez Pereira. Agradecemos su presencia, usted público, virtual, digital, y saludo al pueblo cubano porque de seguro van a disfrutar este espacio, ¿no?, con la política cultural cubana. Y Dios primero, nos vemos en otra oportunidad el mes de septiembre con este ahínco, con este dinamismo y fortalecer lo que es nuestra identidad cultural, el desarrollo y sobre todo, ¿no?, la dignidad humana sobre la base de los derechos culturales, según la Constitución de la República de Panamá, capítulo 7. Vamos a finalizar con este espacio artístico, Festival del Clarinete, celebrado en Matanza, Ciudad de los Puentes, solista Isabel Rodríguez Tamayo, acompañada de la banda de concierto Matanza, estudiante de clarinete de 5º año de la Escuela Vocacional de Arte, obra sonatina Pepe Grillo de Ferrer Ferrán, compositor español. Así que agradecemos su presencia a través de Conexión Cultural, porque todo tiene sentido y expresión.